licenciado Marco Antonio Argüelles Gutiérrez, queridos compañeros, presentando al cuarto equipo integrado por Griselda Cruz, José de Jesús Castro, Víctor Hugo Valentín y Milton Fabián Hernández, y su servidora Dulce Yasmín Juárez San Agustín. A continuación, les daremos a conocer las fechas más importantes de la historia de México, del año 1821 a Guerra de Reforma, esperando y sea de su agrado. 1821, el triunfo de la Unión y la independencia. El rechazo a la Constitución Liberal de Cádiz aglutina a la élite novohispana, que acepta que el general Iturbide pacte el derrocamiento del virreinato con el líder insurgente Vicente Guerrero. España no puede hacer nada salvo firmar los tratados de Córdoba. Agustín de Iturbide aceptó la comandancia del sur de Nueva España con la misión de someter los pocos reductos insurgentes que permanecían activos, entre los que se encontraba el de Vicente Guerrero. Para sorpresa de los realistas, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, mediante el cual trató de conciliar los intereses de los múltiples sectores de Nueva España. Conciliación de la independencia, los tratados de Córdoba y el Imperio Mexicano. Estos documentos constaban de 17 artículos que establecían una monarquía constitucional moderada como el sistema de gobierno, la cual sería encabezada por el rey Fernando VII o quienes las Cortes de Imperio designaran en caso de que éste se negara. Cabe destacar de que no se mencionaban las tres garantías, aun cuando éstas habían constituido los principios básicos del Plan de Iguala. 1822. El triunfo es aparente. España no reconoce al Nuevo México y México tiene que afrontar una crisis económica y política que se intenta resolver con la proclamación de una monarquía dirigida por el general Iturbide. Con la independencia se planteó el reto de organizar el nuevo Estado. Las regiones reclamarán autonomía y desafiarán al gobierno central, territorios, provincias y estados. 1823. El Imperio Mexicano no logra resolver los conflictos y la devastación de la economía. Pronto, Iturbide es derrocado y se proclama la República, pero los conflictos no terminan. La exigencia de mayores cotas de autonomía por parte de las provincias hizo que el Congreso instituyera la República. Se creó un poder ejecutivo provisional conformado por un triunvirato, cuyos miembros eran Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino. Tras múltiples disputas entre sus miembros, el 7 de noviembre se instaló el Segundo Congreso Constituyente. La primera Carta Magna. En 1824, el Congreso dicta la primera Constitución del México independiente que entra en vigor. Así, el nuevo país se organizará como República Federal y Democrática. El primer presidente sería Guadalupe Victoria. Valentín Gómez figura entre los elegidos para la facción federalista. La primera Constitución republicana, la Constitución de 1824, decretó que la República Federal Mexicana constaba de 19 estados y 5 territorios. En noviembre se decretó la creación del Distrito Federal para albergar la sede de los poderes federales. El gobierno se dividió en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Esta división tenía el propósito de que nadie gozara de poder absoluto. 1825, la construcción de México independiente. El primer año de la presencia de Guadalupe Victoria se caracterizó por supervivencia de la crisis económica. Para su fortuna, el ejército mexicano logró tomar San Juan de Ulúa y expulsar definitivamente de México al ejército español. Texas, la manzana de la discordia. Si bien siempre fueron claras las intenciones expansionistas de Estados Unidos sobre el territorio de Texas, incluso cuando México ya era independiente de la corona española. Este hecho tuvo su antecedente en el tratado, también llamado Tratado Transcontinental de 1819. 1826, disoluciones, alianzas y encuentros. El gobierno mexicano considera necesario atraer capitales y colonos extranjeros, así que acepta la entrada de más anglosajones a Texas. Los padres fundadores de la nación, Miguel Ramos Arizpe, de 1775 a 1843, se desempeñó en la política durante primeros décimos del siglo XIX, tanto en Nueva España como en el México independiente. Lucas Alemán, de 1792 a 1853, fue importante científico, escritor, historiador y político mexicano. Fundó el Partido Conservador Mexicano y se desempeñó como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores. Anastasio Bustamante y Oseguera, de 1780 a 1853, comenzó su carrera como militar en 1810. Combatió a los insurgentes, pero más tarde se unió al Plan de Iguala. 1827, la ruptura total de España.
Desde la culminación de la independencia, muchos mexicanos dudaban de la lealtad de los españoles que vivían en México. Cuando el padre Arenas trató de sublevarse contra el gobierno, el resultado fue la primera ley de la expulsión de los españoles. Efectos de la legislación. La expulsión de los españoles acarreó muchas consecuencias. En el caso del clero fue devastadora. Los hospitales y las escuelas a cargo de las órdenes regulares fueron los principales afectados. Un mal inicio. Una vez que se consumó la independencia, los gobiernos mexicanos se enfrentaron a una severa realidad económica. Deuda externa. México nació a la vida independiente con un grueso peso a cuentas, una economía incapaz de sostener al Estado. De ahí que el gobierno debiera recurrir a las inversiones extranjeras y a la deuda para cubrir sus gastos independientes e indispensables. 1828. La democracia en juego. Las elecciones de 1828 pusieron fin al gobierno de Guadalupe Victoria de manera violenta. Un conflicto postelectoral llevó a un motín en la Ciudad de México, ascendió a la presidencia con una legitimidad muy comprometida. Primeras elecciones. Los votos beneficiarios a Gómez Pedraza como sucesor de Guadalupe Victoria. Santa Anna se pronunció el 16 de septiembre por la expulsión de todos los españoles y el nombramiento de Guerrero como presidente. En 1829 ocurrió lo que se esperaba. México afrontó una invasión española. Esta, sin embargo, no prosperó. El gobierno, pese a ello, no se consolidó, sino que se debilitó más que nunca. Los conservadores se levantaron y derrocaron a Guerrero. Economía en crisis. El gobierno de Guerrero se vio seriamente afectado por el gasto que extrañaba la defensa de la nación. Ante el desequilibrio que mostraba la administración de Guerrero, las élites regionales reaccionaron de manera violenta. El 14 de diciembre, Anastasio Bustamante, vicepresidente de la República, se manifestó a favor del Plan de Jalapa, elaborado por Bustamante y Antonio López de Santa Anna. Un idealista. El pensamiento de José María Luis Mora es uno de los pensadores que introducen en México el liberalismo como sistema económico, político y social. Con sus escritos contribuyó al desarrollo de la política mexicana. En la disertación sobre la propiedad y los bienes del clero de 1831, Mora se mostró en contra del pago obligatorio del diezmo, debido a que consistía en una remuneración injusta y que perjudicaba mucho a los campesinos mexicanos. En 1828 hubo nuevas elecciones para la presidencia. Los federalistas se dividieron en dos grupos, moderados y radicales. Los moderados postularon a Manuel Gómez Pedraza. Estos tenían el apoyo de los centralistas, mientras tanto que los radicales postularon como candidato a Vicente Guerrero. Manuel Gómez Pedraza fue quien ganó la presidencia, pero el general Antonio López de Santa Anna inició un nuevo movimiento, en la cual esto llevó a la renuncia de Pedraza, y con esto fue quien postularon de nuevo a Vicente Guerrero como presidente. En 1829, siendo presidente Vicente Guerrero, enfrentó una invasión española, ya que pues Fernando VII aún pensaba con la reconquista del territorio. En 1830, Anastasio Bustamante desconoció el mando de Vicente Guerrero y asumió la presidencia nombrando a Lucas Alamán como ministro de Relaciones Exteriores, personaje que al principio se mostró un tanto liberal y posteriormente conservador. Alamán buscó mejorar las condiciones económicas del país. Fundó el Banco del Avio, en la cual esto otorgaba préstamos a empresarios para la compra de maquinaria, materias primas y pago de salarios. En 1830, Anastasio Bustamante desconoció el mando de Guerrero y asumió la presidencia nombrando
a Lucas Alamán como ministro de Relaciones Exteriores, personaje que al principio se mostró en tanto liberal y posteriormente conservador. Alemán buscó mejorar las condiciones económicas del país, fundó el Banco del Avio, que otorgaba préstamos a empresarios para la compra de maquinaria, materias primas y pago de salarios. La primera reforma liberal de 1833, el primer año de su primer mandato, Santa Anna presidía, pero no gobernaba. Mientras él se retiró al campo, ejerció el poder de vicepresidente Valentín Gómez Farías. Gómez Farías, con la asesoría de José María Luis Mora, intelectual liberal, puso en marcha una reforma con tres vertientes: económica, educativa y militar. En lo económico, promulgó leyes que decretaban la utilización de los bienes de la Iglesia para pagar la deuda nacional, designaban al gobierno como responsable de elegir a quienes ocuparían los curatos vacantes y sustituían al clero regular con voluntarios. Imponían multas y llegaban a desterrar. En lo educativo, el gobierno de Gómez Farías clausuró el Colegio de Santa María de Todos Santos y la Pontificia Universidad. En cambio, fundó un directorio de instrucción pública y estableció la veracidad de la educación superior. En lo militar, suprimió los fueros del ejército, es decir, las leyes y tribunales exclusivos para los militares, y procuró sustituir al ejército por ciudadanos comunes. La reacción ante estas reformas provocó que Santa Anna retomara el poder, destituyera a Gómez Farías, nombrara un gabinete más moderado y suspendiera la mayor parte de las leyes escritas. En diciembre de 1836, los gobiernos centralistas promulgaron la primera constitución centralista, llamada las 7 leyes. Entonces se disolvieron las gubernaturas de los estados y los gobernadores y sus empleados quedaron sujetos al gobierno central. El presidente que puso en vigor la nueva constitución en 1836 fue José Justo Corro. Durante su mandato, Santa Anna fue capturado en Texas y Corro intentó por muchos medios liberarlo, pero no tuvo éxito. Estuvo en el poder hasta abril de 1837 y lo entregó a Bustamante, quien asumió la responsabilidad por segunda ocasión y la conservó hasta el 18 de marzo de 1839. Durante el gobierno de Bustamante, España reconoció la independencia de México. El 28 de diciembre de 1836, Bustamante se encontró en medio de muchas dificultades, pronunciamientos liberales, rebeliones indígenas y el reclamo francés por los daños ocasionados al negocio de un pastelero, que dio lugar a la famosa Guerra de los Pasteles. Santa Anna destituyó a Bustamante, retomó el poder, lo entregó a Nicolás Bravo y lo volvió a tomar. Continuamente había conflictos internos que afectaban a todo el país debido a los graves problemas económicos. El presidente de Santa Anna dispuesto de los bienes de la Iglesia y elevó los impuestos. El 23 de octubre de 1835 se decreta que la nueva reorganización del país abandona el federalismo para volverse un estado centralista. Posteriormente es reafirmado este principio por las llamadas 7 leyes constitucionales centralistas, promulgadas el 30 de diciembre de 1836. Este cambio de régimen dio pie a diversos conflictos entre los estados de la Unión y el centro del poder. Esto fue la causa, entre muchas otras, de la independencia de Texas y de diversos conflictos internos, como la separación de la Unión de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la Declaración de Independencia de Yucatán.
En esta etapa de la historia de México se vivieron los primeros conflictos internacionales con Francia y los Estados Unidos de América. La forma de gobierno centralista duró de 1835 a 1846 y a su caída se instaura de nueva cuenta el sistema federalista, formándose la Segunda República Federal. El 1 de enero de 1837, el presidente José Justo Corro presta juramento a la Constitución de las 7 leyes. El 9 de enero, el secretario de Relaciones Exteriores José María Monasterio y José María Tornel, secretario de Guerra, anuncian la liberación al general Antonio López de Santa Anna, cautivo de Estados Unidos. El hecho se anuncia a la población con repiques de campana, cohetes y salvas de artillería. El 14 de enero se registran levantamientos en Querétaro, Celaya y Morelia. Hay malestar generalizado por la depresión de la moneda de cobre. El 8 de febrero, la Comisión Legislativa sobre la cuestión de Texas solicita se aclare si el general Santa Anna será recibido en calidad de presidente de la República. Joaquín Miguel Gutiérrez, gobernador depuesto de Chiapas, ataca la capital del estado con 700 hombres. Es rechazado por el coronel José María Sandoval. Se repliega a Guatemala, donde organiza nuevas incursiones. El Congreso ordena la comparecencia del general Santa Anna para que declare sus acciones en Texas y sobre su viaje a Estados Unidos. Se le inhabilita para el ejercicio de cargos públicos y comisiones militares. Santa Anna arriba al puerto de Veracruz a bordo de una corbeta de guerra norteamericana. El Congreso anula el poder presidencial de Santa Anna el 22 de febrero de este mismo año. El 3 de marzo, en vísperas de la conclusión de su periodo presidencial, Andrew Jackson firma la resolución para el reconocimiento de Texas como estado independiente. La llamada República de la Estrella Solitaria solicita su anexión a Estados Unidos. El 1 de diciembre de 1837, en Aguililla, Jalisco, Gordiano Guzmán se levanta en armas a favor del federalismo, desconoce el gobierno central y exige la restitución de la Constitución de 1824. También hay pronunciamientos en Colima, Jalisco y Michoacán, pero son reprimidos por las autoridades. El 23 de diciembre, en Papantla, Veracruz, el capitán Mariano Olarte declara en rebeldía. Desde noviembre de 1836. Publica un nuevo plan que suprime la exigencia de reformas liberales en materia de contribuciones religiosas. La guerra entre México y Estados Unidos. El Congreso estadounidense votó por la anexión de Texas a finales de febrero de 1845. En Texas se formarían dos grupos políticos, una pequeña porción partidaria de la independencia tejana y la otra, más numerosa y popular, la encabezaba Samuel Houston y estaba a favor de la anexión de los Estados Unidos. A principios de 1846, el presidente de Estados Unidos, James Polk, ordenó el avance de tropas hacia el sur del Río Grande, entrando en territorio disputado en la frontera mexicana. El 3 de mayo de 1846 se inició el sitio de la fortaleza tejana, cuando el contingente de la artillería mexicana abrió fuego contra el fuerte de Texas. Declaración de guerra. El Congreso estadounidense declaró la guerra el 13 de mayo de 1846, mientras que México lo declaró 10 días después, el 23 de mayo de 1846. México es derrotado luego de la caída de Chapultepec, la cual tuvo dos consecuencias: la ocupación por los estadounidenses de la Ciudad de México y la nueva renuncia de Santa Anna a la presidencia de la nación. Tratado de Guadalupe. La guerra de Estados Unidos-México concluyó el 2 de febrero de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que para entonces fue titulada Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. A través del tratado se declaraba la paz entre ambas naciones, se levantó el bloqueo de los puertos mexicanos, se acordó la repatriación de los prisioneros de la guerra, se limitó la frontera entre ambas naciones entre el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, pasando a través del río Gila, el río Bravo, el río Colorado y los nuevos liderados del Nuevo México y la Alta California.
Además, los mexicanos renunciaron a sus reclamos sobre Texas y cedieron a Estados Unidos territorios actuales estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado. En 1853, Santa Anna gobierna por última vez e impone una dictadura. En el año de 1854, Florencio Villarreal promulga el Plan de Ayutla para acabar con la dictadura de Santa Anna y convocar a un congreso y organizar al país como república representativa y federal. En el año de 1857 es aprobada la nueva Constitución. En el año de 1858 a 1861, siendo Benito Juárez presidente de la República, se desata la guerra de reforma entre liberales a favor de la Constitución y los conservadores. En el año de 1859, Benito Juárez expide las leyes de reforma. La reforma es un periodo de transformación social, caracterizado por la transición de la estructura política de la colonia y del imperio, a la formación de un Estado nacional basado en el orden constitucional. Esta revolución se basó sobre la necesidad de una reestructuración social que intentó terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. En la intervención norteamericana de 1847 se comprobó la falta de la cohesión nacional, el distanciamiento de los estados del poder central, la falta de recursos y el continuo enfrentamiento entre los grupos opositores de la época, liberales y conservadores, factores que hicieron que la pacificación del territorio nacional se viera obstaculizado por todas partes. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal, redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857. Durante la presidencia de Ignacio Comonfort, fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas internas. Muy buenos días, licenciado Marco Antonio Argüelles Gutiérrez, queridos compañeros, presentando el cuarto equipo integrado por Griselda Cruz, José de Jesús Castro, Milton Fabián y Víctor Hugo Valentín, y su servidora Dulce Yasmín Juárez San Agustín. A continuación, les daremos a conocer la historia de México del año 1821 a Guerra de Reforma, esperando y sea de su agrado. En 1828 hubo nuevas elecciones para la presidencia. Los federalistas se dividieron en dos grupos, moderados y radicales. Los moderados postularon a Manuel Gómez Pedraza, mientras que tanto los radicales, encabezados por Lorenzo de Zavala, postularon a Vicente Guerrero.